¿Cómo le va? Gracias por venir a Nota22.com TV. Soy Maxi Romero junto a Germán Coraza, Gustavo Piedrabuena, Esmeralda. Realizamos este producto semanalmente. Programa que siempre decimos se ve de ver a Venado Tuerto gracias a la red de Cablevisión y cables del norte de nuestra provincia. También a Canal 8, que se puede ver por la señal, por el sistema de cable de Cablevisión en Venado Tuerto. La verdad que esta semana en la capital de la provincia tuvimos un tema al cual nos vamos a meter de lleno con el denunciante, porque esto... ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Este es un tema que también, si ustedes observaron en programas pasados, nunca nos abocamos de este espacio, siendo que siempre hablamos de temas jurídicos, porque por ahí sucede que encontramos que... ¿Cómo le puedo decir? Usted me va a entender, ¿viste? Tipo Guido Zuller, qué sé yo, se denuncia, pero nunca pasa nada. Y ahí es donde pierde valor un poco la palabra. Entonces encontramos un concejal en la capital de la provincia que dijo, no, para esto que pasó, a mí me parece que como concejal, lo único que tengo que hacer es preguntarle al fiscal cómo ve la mano. Sí, sobre todo cuando se afectan instituciones tan importantes como en este caso. Y estamos hablando del presidente de la UCR a nivel nacional. O sea, esto tiene impacto nacional. Y en toda la provincia porque puede ser un posible candidato a gobernador. Así que le agradezco al ingeniero industrial Juan Cesoni que nos visita y que hace un tiempito ya que no venía, teníamos que invitar para hablar de esto, que la verdad que es de mucha gravedad, Juan, porque, digamos, un delito de administración pública. Después vemos, hay un fiscal interviniente, se allanó la municipalidad, se trató de decir que no era un allanamiento, pero hay un juez que dio una orden. ¿De qué estamos hablando? A mí me interesaría la entrevista encararla por el lado de qué estamos hablando cuando hablamos de esta investigación. Hay que reconocer el periodista Maximiliano Ahumada a nivel nacional, en la señal de cable C5N, fue un poco el que impulsó esto, con una contundencia importante, que reconoció un periodista santafesino. ¿Sí? Después, él cumplió su rol de periodista, vendrá el aspecto institucional, que en este caso lo está representando Cesoni, accionando una denuncia. Te insisto, gracias por venir, Juan. ¿En qué consiste esto que está llevando adelante? Bueno, primero agregar que además del trabajo de Maximiliano Ahumada, hay otros 5 periodistas de la ciudad de Santa Fe que conformaron un consorcio de periodistas que llevaron adelante lo que quizás sea la mayor investigación o revelación o filtración de documentación oficial que podría develar algunos delitos cometidos por la administración municipal en este caso. Al menos la suficiente cantidad, denominado los Corral Paper, la suficiente cantidad de información como para llamar la atención del fiscal y del juez que habilitaron una medida de allanamiento, que es lo que nosotros sugeríamos con el doctor Ote, que es quien me patrocina en esta denuncia ante el Ministerio Público de la acusación, que debía realizar el fiscal. Digo, porque nadie dicta un allanamiento por una mera denuncia. Vos mencionabas recién el caso de algún personaje farandulero que hace denuncia. Digo, no creo que nadie haya allanado a ninguna otra persona por una denuncia de ese personaje. En este caso, en 48, 72 horas, el fiscal dispuso una medida de allanamiento que se realizó el día hay que destacar que es Apuyán, un fiscal Apuyán, del nuevo sistema, y además, que es muy reconocido, ¿no? Además ha tenido el coraje, la valentía de hacerlo, porque estamos hablando de un allanamiento a la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, de la segunda provincia más importante de nuestro país. Allanamiento con la policía de investigaciones que ingresó, que revisó escritorios, expedientes, computadoras, que secuestró importante cantidad de información, hasta donde tengo entendido, y que ahora está a disposición del fiscal Apuyán, que investiga en el marco de la causa derivada de la denuncia que realizamos con el doctor Ote, con patrocinio del doctor Ote, algunos aspectos que entre ellos incluye como figuras penales que nosotros entendemos podrían probarse con cierta facilidad, que en primer lugar es el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del secretario de Desarrollo Social, y en segundo lugar negociaciones incompatibles que llevarían adelante el secretario de Desarrollo Social
y por sobre él probablemente... Sí, esto hay que aclarar lo que son en principio lo que ustedes están observando. Cuando se investigue, no nos olvidemos que hay 200 millones más o menos de pesos en todo este tiempo que estuvieron girando en las ONG. Hacemos referencia de 2012 hasta acá, ¿no? Del año 2012 hasta la fecha, en principio, Apullán puede investigar hacia atrás si considera que hay elementos, digamos. Nosotros entendemos que del año 2012 a la fecha se ha puesto en marcha una metodología de trabajo, que es lo que creemos que estaría ocurriendo. Esa metodología consiste básicamente en que un conjunto de personas conforman asociaciones civiles. Acá tiene usted la denuncia, permiso. Esa es la denuncia. Usted habla... Denuncia que fue radicada porque la Fiscalía no investigaba de oficio, porque también antes, por supuesto, de presentar la denuncia... Hace una presentación ante el fiscal regional, usted solicitando información acerca de si estos hechos del público y notorio conocimiento, las investigaciones periodísticas, digo, estaban siendo investigados, y ahí se origina que ustedes hacen el planteo, ¿no? Sí, efectivamente, fuimos con la concejala Alejandra Obey a consultarle al jefe de fiscales regional si estaban investigando de oficio, nos respondió que no, pero que sin perjuicio de ello nosotros podríamos realizar la presentación, así que decidimos realizarla. Repasemos un poco lo que lo motivó a usted, porque por ahí los periodistas somos denunciar muchas cosas, pero no siempre, digamos, provocamos los actores de la institucionalidad, las instituciones. Usted representa la institución del Consejo Municipal y se abocó a realizar una denuncia. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que del informe le dijo, no, espere, yo esto tengo que ponerme al frente? Porque un solo concejal de no sé ¿cuánto tiene el municipio de Santa Fe? 17 concejales, es muy raro también. ¿Cuál es la documental que ellos contaban como para que motivó a presentar la denuncia y que después se siga investigando? Yo entiendo que tengo la responsabilidad funcional de hacerlo, que habiendo tomado conocimiento de una denuncia pública, en este caso periodística, y entendiendo que hay elementos suficientes, y siendo que en los últimos años nosotros hemos agotado todas las instancias que estaban a nuestro alcance como legisladores, digo nosotros porque esto lo hemos hecho todos los concejales de la ciudad, de la oposición en realidad, del Partido Justicialista, que somos quienes venimos denunciando públicamente. Las ONG esto. Se transforman en proveedor del Estado, Las ONG a través de una ordenanza. En proveedores. Entonces, sentimos que tenemos la obligación de denunciarlo y por eso fuimos a denunciarlo y a ponernos a disposición de la justicia. Esas ONG que se transforman en proveedoras del Estado municipal, en muchos casos están conformadas por empleados de la municipalidad, funcionarios de la municipalidad, están los decretos de nombramiento. Usted algunos nombres los puso acá, ¿no? Están los nombres que no los vamos a hacer públicos, digamos, pero están los nombres en la denuncia. O sea, Juan, que para que la gente entienda, empleados municipales de planta permanente que a su vez forman asociaciones que a su vez, desde allí, desde esas asociaciones, contratan con la municipalidad. Efectivamente. Este es un poco... Contratan obra pública, además. Porque la ordenanza 10.100 que crea el programa de iniciativas comunitarias, ustedes recordarán en el año 96. Año 96 se sanciona esa ordenanza. El país por aquella época pasaba por una profunda crisis de representación institucional, ¿sí? Que después derivó en el 2001 en el que se vayan todos, ¿sí? Entonces desde la política se preveían mecanismos que permitan acercar a las organizaciones de la sociedad civil a la gestión del Estado, para involucrar a toda la sociedad. Por eso se crea esta ordenanza, que de alguna manera flexibiliza las condiciones de contratación de la obra pública. ¿Qué permite la ordenanza? Para que la gente entienda. Ordenanza permite realizar contratación directa para aquellas obras que no superen el monto de la contratación directa, a través de cooperativas, asociaciones civiles en general, para realizar pequeñas obras públicas, detrayendo el presupuesto para ese programa del presupuesto previsto para obra pública, ¿sí? Por eso, si bien flexibiliza por un lado, por el otro lado dice, todo esto inscripto en el régimen de compras del municipio, no es que se hace al libre albedrío. Y ese régimen de compras y contrataciones justamente establece en su artículo 45, inciso C, si mal no recuerdo, la imposibilidad de que el municipio contrate al propio personal municipal para realizar obra pública o cualquier otro tipo de servicio. En eso quedaría tipificado, hacemos referencia, pero también por lo que pude analizar un poquito de la denuncia, quedaría tipificado el delito de negociaciones incompatibles. Efectivamente, lo que nosotros entendemos que está ocurriendo. ¿Cómo sería eso? A ver, explíquenlo un poquito. Claro, porque digamos, los propios empleados de planta permanente de la municipalidad conforman una asociación que a su vez contrata con la municipalidad. Y eso es lo que usted observó, eso es lo llamativo. Que está prohibido, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos que está claramente por fuera de la ley.
Después, como llamativo, si vos querés ponerlo en esos términos, ¿Y el yo te Tribunal de digo, Cuentas trabajó en eso? resulta llamativo que una importante cantidad de los miembros de las asociaciones civiles, estamos hablando de 364 asociaciones civiles, de las cuales 146 tienen responsables, entiéndase, presidente, tesorero y secretario afiliados al partido de gobierno. Hay al menos, en el año 2016, tan solo en el año 2016, hay al menos 15 de estas asociaciones que tienen personal municipal entre sus filas. Muchas de las personas que componen algunas de estas asociaciones civiles son personas con frondosos prontuarios, entre ellos Barras Bravas, de la ciudad de Santa Fe, que varias de estas asociaciones civiles han sido detectadas, y hay material fotográfico de ello, realizando trabajos de campaña para las listas del intendente o los candidatos del intendente en nuestra ciudad a nombre de la asociación civil, pintando con los nombres de las asociaciones civiles. Digo, esas cosas son llamativas, ¿sí? Entonces, si a todas esas cosas llamativas nosotros les agregamos todas aquellas otras cosas que entendemos que están claramente por fuera del marco de la ley, entonces lo que tenemos es un modus operandi por fuera del marco de la ley, que bien puede ser tipificado en alguna de las formas del Código Penal, ¿sí?, para sostener un aparato político clientelar en función de los deseos, las necesidades. Bueno, pero usted se habrá desasnado también de muchas dudas con la exposición de Medrano, creo que es el que tiene que ir a dar explicaciones cada 3 meses. ¿O quién es el que tiene? ¿Qué exposición? Porque nunca lo vimos a Medrano en el Consejo Municipal. No, pero está en la ley. Dice. Pero Medrano nunca fue, Medrano nunca presentó los informes. De hecho, una de las cuestiones que le requerimos en el allanamiento al fiscal Lapuyán es que secuestre de la Secretaría de Desarrollo Social los informes trimestrales que debió haber presentado el secretario, porque tenemos la esperanza de que los tiene, que no los haya presentado, pero que los tiene en algún lado, y que los ha hecho. Como fundamento. ¿Por qué no iba? Claro. No ha dado mucho fundamento. El único y escueto que le conozco es que está de campaña y que no puede ir a dar explicaciones porque, bueno, que está de campaña, entonces va a ir después de las elecciones. Ahora, hay alguna cuestión también a aclarar. Este supuesto que está investigando delito el fiscal, hablamos de distintos incumplimientos y de distintas situaciones de posibles incompatibilidades, porque se da en el tiempo de distintas maneras con distintas asociaciones. O sea, no se está hablando siempre que es una sola ONG con la que contrataría el Estado por medio de esta prestación. Son muchas asociaciones civiles con distintos empleados municipales, algunos de los cuales conforman más de una asociación civil. En una son presidente, en otras son tesorero, en otras son secretario, en otras síndico, en otra vocal, que han contratado más de una vez. O sea, la misma asociación civil con el mismo empleado municipal ha sido beneficiaria de más de un convenio en el marco del programa de iniciativa comunitaria con la Municipalidad de Santa Fe. Convenios que se han abierto, que se han estudiado y dictaminado, ahí vamos a lo del Tribunal de Cuentas que vos planteas, que no hay incompatibilidad, que se han ejecutado, que se han pagado, ¿sí?, se han cerrado y archivado y luego se han vuelto a firmar convenios, o sea, todo el procedimiento, ¿no?, apertura, dictamen, ¿sí?, pago, cierre de otro convenio. Entonces, entendemos que habiéndose cerrado todo ese circuito, que alguien también debió haber detectado. Porque acá hay una cuestión que usted está planteando. Yo lo que entiendo que usted da, ingeniero, el puntapié inicial. Hay que recordar algo que estoy viendo acá en las notas que usted generosamente nos acerca para que veamos la documentación, para no hablar de más, que usted en realidad siguió todo un procedimiento, digamos, me parece razonable, que le preguntó al fiscal regional si había alguna investigación de oficio. El fiscal regional, luego de consultar a los inferiores, evidentemente le dice que no, y ahí es donde usted decide finalmente instar esta denuncia penal sí. Hay que ver cuál es el resultado de la investigación, porque esto podría llegar a derivar, de acuerdo a lo, el 29 de septiembre, lo que surge en la investigación, en otro tipo de calificación legal, ¿no? Claro, no, porque ¿por qué decía esto? Y es importante aclararlo, porque en la medida que el fiscal investigue, esto es como la punta del hilo. Usted, abogado penalista, Germán, sabe cómo tira la punta del hilo. Hay 200 millones de pesos durante todo este tiempo. Sobre todo si se repiten las mismas personas, ¿no?, los mismos nombres. Ahí es donde aparecería una serie de circunstancias otra figura que más grave todavía. Yo sé que ustedes son amantes de las leyes los dos y que este programa suele avanzar sobre cuestiones
jurídicas y legales, pero yo soy una persona política, no sí, soy absolutamente. un hombre de la justicia. Pero nosotros esta reflexión la tenemos que hacer. No, claramente, pero a mí me gustaría hacer una Porque reflexión serio, política sobre todo esto, con que es el rol de investigación que me relaciona toca. a todo esto, ¿no? Lo grave de todo esto, Max y Germán, desde mi perspectiva, que es la política, digo, porque el doctor Ote seguramente tendrá otra perspectiva que la jurídica, es que los santafesinos hemos sido víctimas de un allanamiento en nuestro palacio municipal. Los papeles de Corral no son los papeles de Corral, son los papeles de todos los santafesinos, que fue la policía a revisarlos, a hurgarlos y a secuestrarlos, porque el intendente y su funcionario no quisieron ponerlos a disposición del Consejo Municipal para que lo investigase. Nosotros intentamos ahorrarle a los santafesinos este disgusto, y fue el intendente el que no nos permitió al negarse a brindarnos la información. Y hemos llegado a esta instancia. Sí, se vieron forzados a recurrir a la justicia. No nos quedó otra que recurrir a la justicia. Ahora me meto, porque la verdad, acá está la documentación. La verdad, hay un montón de nombres de gente que aparece, que estaría siendo empleada. Él habla de resoluciones de nombramiento, ¿no? Pase a plan, que todas esas cuestiones. La documental está en la justicia y esto tiene validez porque hay que tener valor para presentar una denuncia, digamos. No es que cualquiera se presente y dice cualquier cosa. Ahora, me doy vuelta un segundito y le pregunto, porque como le insisto, este programa se ve en gran parte de la provincia, justo hay elección, entonces desde el municipio dicen, lo presentó el concejal kirchnerista, Balsaña le dijo eso a usted, lo presentó el concejal kirchnerista, y después dicen, es campaña negativa. A partir de esto, ¿qué pasó? ¿Qué contesta usted a eso? Yo creo que hay que primero podría hacerle la misma pregunta al personal de la PDI, si son ellos también kirchneristas, al juez que dictó la medida si es kirchnerista, al fiscal si es kirchnerista. La verdad que tienen un problema, se sienten asediados por el kirchnerismo, y lo cierto es que el único concejal kirchnerista que tiene la ciudad soy yo. Entonces, la verdad que no me explico por qué tanta preocupación por esto del kirchnerismo. Y en segundo lugar, quienes lo han marcado en una cuestión electoral han sido ellos. Cuando nosotros le requerimos la información y la presencia del secretario de Desarrollo Social, él nos respondió que no iba a venir hasta después de las elecciones porque estaba en pleno proceso electoral, de campaña. Entonces son ellos los que lo insertan en esto. Pero además hay otra cuestión. Que haya un proceso electoral en marcha no hace que yo tenga que dejar de realizar mi trabajo. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Esperar 30 días a que escondan la información? Permítame que usted diga algo. Primero, nos quejamos porque no hay un diputado en la legislatura que hay campaña, nos quejamos porque por ahí no hay sesiones por cuestiones políticas, ahora cuando o sea, es complicado, en ese aspecto tiene razón. Entonces, las explicaciones en realidad al respecto no las tengo que dar yo, la tiene que dar la justicia, la tiene que dar, el municipio a la justicia. Si le hubiesen dado las explicaciones al Consejo Municipal en la arena política, que era lo que nosotros le proponíamos, lo discutíamos en términos políticos. No dieron las explicaciones del caso, ahora tienen que ir a dar explicaciones a la justicia. Usted, de 210 millones más o menos, era lo que usted dice, más o menos. Aproximadamente es lo ejecutado hasta el año 2016. Este año son 94 millones ahora, más. Ingeniero, le pregunto al político. ¿Usted ha visto en la realidad, usted camina mucho los barrios, hay que reconocérselo, siempre se ven fotos de usted junto a la gente, entonces, ¿usted cuando camina en los barrios, se perciben esos 210 millones en los barrios o no? ¿Qué análisis tiene de eso? Yo no voy a ser injusto con la gestión municipal, yo creo que esta es una gestión municipal que tiene mal ubicadas las prioridades, pero de ninguna manera voy a decir que no gasta y que no invierte en obra pública. Es una gestión municipal que ha realizado una enorme cantidad de obra pública, mucha de la cual nosotros hemos acompañado desde el Consejo, le hemos brindado el presupuesto y la saludamos y lo felicitamos por la ejecución de la misma. Y tampoco voy a decir que el programa de iniciativas comunitarias sea todo de asociaciones civiles que están por fuera de la ley, porque no es así. De las 364 asociaciones civiles, yo estoy seguro que el 99%, para intentar ser generoso, está haciendo las cosas como corresponde. No es bueno generalizar. Y en los barrios se ve gran parte de esa inversión en el marco del programa de iniciativa comunitaria. Basta con que haya una sola que esté por fuera de la ley, basta con que haya un solo personaje de esas cooperativas que estén por fuera de la ley para que el Tribunal de Cuentas actúe, para que el Secretario de Desarrollo Social actúe, para que el Intendente se escandalice, ponga el grito en el cielo y ponga la lupa sobre este programa. El problema es que no hay una, hay varias decenas
de asociaciones civiles en estas condiciones. Entonces nosotros no podemos dejar de marcarlo. Ojalá este programa siga funcionando, ojalá se mejore, ojalá recibamos los informes que nos tiene que dar el secretario de Desarrollo Social, ojalá podamos corregirlo, ojalá la justicia, lo digo como santafesino, termine dictaminando que acá no pasó nada y que no hay ningún responsable de ningún delito, porque no hubo ningún delito cometido hasta acá, y nos vayamos todos tranquilos a nuestras casas. Lamentablemente, con los datos que tenemos en la mano, tenemos que sospechar que no va a ser así. Ingeniero, le agradezco mucho todo este tiempo, le agradezco que haya contestado todo lo que le preguntamos, porque entiendo que usted no es abogado, pero ha hecho un esfuerzo muy importante para que entendamos por qué se fue a la justicia. Una persona inteligente, Juan, y sabe lo que firmó y nos explicó por qué firmó esta denuncia. Ojalá que se sepa la verdad, que la justicia llegue a la verdad de los hechos, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Nos vamos al corte, vamos a hablar con el abogado constitucionalista Barcesap, Eduardo Barcesap. La nota la van a hacer Gustavo y Germán, un abogado para disfrutar, y seguramente va a dejar conceptos muy, muy fuertes, ¿no? Este pasado 10 de octubre, como cada año, se festeja el Día Nacional del Técnico. Esto es porque en el año 1898 el Gobierno Nacional aprobó los planes de estudio correspondientes a las carreras técnicas en las especialidades mecánica, química y construcciones, sobre la base de un proyecto elaborado por el recordado ingeniero Otto Kraus. Es por eso entonces que el directorio del Colegio Profesional de Técnicos saluda con este motivo a todos los profesionales técnicos de la provincia de Santa Fe. Complejo Polideportivo ANSAP, 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Usa casco. Tenés un 85% de probabilidades de salvarte y tus familiares de no lamentarlo. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Continuamos con nuestro programa. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo te va? Realmente tenemos el privilegio, te diría yo, sí. de contar en nuestro programa con una figura reconocida a nivel nacional, internacional, como un especialista en Derecho Constitucional. Está en Santa Fe el doctor Eduardo Barcesap. Doctor, gracias por acompañarnos y por haberse acercado a nuestro estudio. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, tantas cosas, ¿no? Y en tu caso, me imagino, Germán, vos siendo abogado, tendrás un abanico de cosas para contarle o comentar y también intercambiar con el doctor. Pero yo quisiera consultarlo acerca de este gran tema nacional de los últimos 2 meses, que es el tema de Santiago Maldonado.
Yo sé que usted ha sido uno de los profesionales que más y mejor ha intervenido en este tema. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es su visión? No le pido un pronóstico, pero ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, comencemos por decir que la República Argentina, su movimiento de derechos humanos, los cuerpos jurídicos, fueron los impulsores de las dos convenciones, la regional y la internacional, sobre la desaparición forzada de personas, ¿no? Es un trabajo que se llevó desde el año 1981 hasta consagrar estos cuerpos normativos, primero en el ámbito regional y luego internacional. Argentina es el primer país que ratifica ambos cuerpos, de manera que teníamos una situación, diría yo, de honor en cuanto a la defensa frente a este crimen, que es el crimen más atroz que registra la historia social de la humanidad, porque es el secuestro del cuerpo, la reclusión seguramente en un lugar clandestino, la aplicación sistemática de tortura, previsiblemente la muerte, el ocultamiento de los restos y la desinformación a familiares y opinión pública sobre la suerte de la víctima. Así es todo junto. La noche y niebla institucionalizada, ¿no? Bueno, frente a este crimen, que luego se incorpora también al Código Penal argentino, en cumplimiento de las disposiciones de ambos cuerpos normativos, podríamos decir que la Argentina tenía una situación, diría, de la más severa en cuanto a la represión de este tipo de obrar. Bueno, ocurre el hecho que ocurre, que todos conocemos, y lo primero que salen a decir las autoridades nacionales es a despegar a la gendarmería de cualquier responsabilidad en la materia. Ahora, imaginemos esto. El hecho ocurrió en un páramo desierto prácticamente, donde solamente estaban unos pocos integrantes de una comunidad mapuche, Santiago Maldonado, y escuadrón de gendarmería. Si ahí no hay posibilidad de escabullir la responsabilidad de la intervención de una fuerza de seguridad. Entonces, ahí están dados los tres niveles de responsabilidad que establece la normativa interna, regional e internacional sobre la desaparición forzada de personas, que son, primero, los autores materiales, los que aprenden el cuerpo, los que secuestran el cuerpo. Está el segundo nivel de los autores mediatos, que son los que dan las directivas, los que establecen los protocolos o procedimientos que llevan a la producción de eventos de esta naturaleza, incluso con la presencia física del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Interior, el doctor Pablo Nochetti. Tercer nivel que establece la Convención de Responsabilidad es el de aquellos que encubren la desaparición forzada. Es decir, como esto ha sido hecho desde el aparato de Estado, bueno, las autoridades que manejan, que dirigen, ellos encubren, es decir, diciendo no fue, o pruébenmelo, pero no, yo digo que no fue, hasta que no me lo acredite, no fue. Bueno, esta actitud tremenda que en lo discursivo hace recordar mucho a Jorge Rafael Videla, fue la actitud que tomó el actual gobierno desde el inicio. Frente a esta situación, independientemente del habeas corpus que se interpuso en Esquel, independientemente de la acción primero de averiguación de paradero, que ya era un cinismo y una perversidad inadmisible, luego convertida sin acción por desaparición forzada por el único funcionario que ha actuado con dignidad hasta aquí, por lo menos, que es el defensor oficial, el doctor Machado, que realmente ha tenido una actividad dentro de su límite destacable, ¿no? Destacable. En esta situación decidimos, junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, promover la responsabilización penal por el encubrimiento de la desaparición forzada, lo que endereza contra el presidente de la Nación, los dos ministros involucrados, sí, primero la ministra de Seguridad e Interior, el de Justicia y Derechos Humanos, sus colaboradores inmediatos, Pablo Nochetti y Claudio Abruj, contra la cúpula de la Gendarmería Nacional, que tiene sede también en Capital, en el edificio Centinela, reprochando el encubrimiento y aportándole al juez y a la tarea instructoria todos los videos y materiales gráficos donde estaban la serie de pavadas perversas que dijeron respecto a cuál era la suerte de Santiago Maldonado, incluso
de alguna manera convirtiendo a la víctima en hacedor de su propia desaparición, ¿no? Bueno, aportamos todo este material. El juez lo tuvo 4 o 5 días hasta que nos citó a ratificar. Quiero aclararle a la audiencia que tuvimos un episodio, si no fuera por la gravedad del tema, hasta diría humorístico, de que no podíamos ingresar la denuncia porque en el sistema informático de la Capital Federal no está incluida la figura del artículo 142 ter, que es donde nuestro Código Penal regula la descripción del tipo penal de desaparición forzada y la responsabilidad penal que apareja, que es igual para autores materiales, para autores mediatos de escritorio y para encubridores, ¿no? O sea, una barbaridad. Una barbaridad, tanto que la empleada de la mesa de entrada resuelve el tema, a escondidas, diría, de los presentantes, poniendo el encubrimiento y la violación de los deberes de funcionarios públicos, que en todo caso son figuras menores conexas con la de desaparición forzada de personas, y eso para poder ingresar la denuncia. Es decir, después tuvieron que corregir a mano y agregar el artículo 142. Estaba subsumido las otras conductas menores en esa mayor. En esa mayor, por supuesto. Uno pone, cuando inicia algo, pone todo. Sí, sí. Después vemos hasta dónde, cuando llega el momento de tipificar. Bueno, doctor, ¿y por qué esta sistemática negativa de parte de los funcionarios públicos a negar la figura de la desaparición forzada? Mire, arriba del escrito pusimos una frase que yo he empleado muchísimo durante la actividad jurídica bajo la dictadura militar, ¿no? Es una frase de Thomas Hobbes, el nacimiento de la ciencia política de Occidente, el Leviatán, donde dice: el crimen mayor es aquel que se comete a conciencia de su impunidad. Es decir, cuando uno tiene el poder y sabe que va a poder controlar todas las instancias que el poder significa, entonces el crimen es gratuito para quien lo comete, porque tiene la totalidad de los hilos. Para un gobierno que se ha apropiado de buena parte de las atribuciones del Congreso de la Nación y los ha neutralizado en funciones de maniobras extorsivas económicas hacia las respectivas provincias, en función del llamado bases del nuevo pacto federal, que es una atrocidad jurídica, que ha sometido al Poder Judicial desde el inicio, desde antes diría del inicio, porque se cambió el texto escrito de la Constitución con nombre y apellido, acortándole un día el mandato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que, nombrando un presidente provisional por 24, una payasada. Todo eso para darle el gusto a que fuera del paladar del nuevo presidente la asunción del mando. Bueno, ya de ahí en adelante la justicia ha sido realmente colaboradora y cómplice en todo este obrar. Fíjense la actividad del juez Otranto. Es decir, el juez Otranto es parte de la responsabilidad penal por la desaparición forzada de Santiago. Recusado. Bueno, tuvo que ser recusado después de que demoró, entorpeció, dijo también cuánta imbecilidad se pueda pensar de que se ahogó, de que tal vez una piedra. Bueno, eso no es un juez, eso es un títere. Bueno, ahora está en manos, aparentemente, veremos cómo actúa. No le damos ningún cheque en blanco, estamos esperando a ver qué medidas produce, pero por lo menos tiene aparentemente mucha mayor sensibilidad humana. Pero allí evidentemente se investiga a los autores materiales. Nosotros queremos responsabilizar también a los autores mediatos y a los encubridores de este crimen. Las expresiones de la ministra de Seguridad de que no van a tirar ningún gendarme por la ventana porque los necesitan para la tarea. ¿Cuál es la tarea? Y la tarea es la entrega de nuestros recursos y riquezas naturales, muchos de ellos situados en el sur de nuestro país, particularmente la riqueza paisajística, los caudales de agua potable, las reservas que tenemos allí de minerales. Bueno, esto es lo que están custodiando. Sí, con el agravante de que lo que indica nuestra historia de otorgarle cierto poder a ciertas fuerzas, en este caso nacionales, ¿no? Bueno, creo que venimos de una experiencia que el pueblo argentino no merece ni puede soportar una desaparición forzada más, ¿no? Y esto me parece que se ha hecho
encarnadura en las movilizaciones, no solamente en la capital federal, sino en todas las plazas del país. A nivel internacional, uno llega y ve en aeropuertos carteles que dicen ¿dónde está Santiago Maldonado? Es decir, que la conciencia... Ahora, antes de que nos vayamos de este tema, no hay forma, no hay modo, por ejemplo, ya después de pasado tanto tiempo, de que alguien haga peritar ciertos y determinados teléfonos celulares, empezando por el de la ministra para abajo, hasta el que haga falta, para ver qué se habló, qué se dijo, qué se escribió por mensaje de texto. O sea, porque usted sabe que pasa el tiempo y las pruebas se van diluyendo, se van perdiendo. Yo creo que eso es fundamental. Además, siempre las primeras 48 horas a la producción de un hecho delictivo son las más importantes para la investigación. Así como en la teoría económica se dice que la primer cucharada de sopa es la más valiosa, en materia de jurisdicción, la primer cucharada de jurisdicción también es la más valiosa, ¿no? Bueno, estamos en una situación en que se ha negado que las entidades que tienen protocolos y expertos en materia de investigación de desaparición forzada puedan tomar intervención, como lo pidió el Comité sobre Desaparición de Personas de Naciones Unidas. No se ha cumplido con las medidas que indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos saliendo subrepticiamente de la vigencia e imperatividad de los tratados internacionales de derechos humanos que en el año 94, en esta ciudad, en Paraninfo de la Universidad del Litoral, convertimos en parte integrante de la Ley Suprema de la Nación, ¿no? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Milagros Sala, no se ha pronunciado, pero sí ha dictado en Fontevecchia un precedente penoso que establece que las resoluciones de los órganos regional e internacional no son vinculantes para la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que, de hecho, y por estos pronunciamientos, yo diría, y obrar entrecruzados y entrelazados del Poder Ejecutivo y de la cabeza del Poder Judicial, nos estamos yendo de las convenciones que forman parte de la Ley Suprema de la Nación. Vuelvo a decirlo con mucho énfasis porque significa hemos abandonado el Estado de Derecho, hemos tirado abajo la división de poderes y hemos convertido este régimen en una situación de excepcionalidad institucional que no vacilo en calificar, que ingresa en esa magnífica cláusula que se incorporó en el año 94, que es la cláusula del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que condena el acto de la usurpación, el ejercicio del gobierno por autoridad usurpativa, que establece la descalificación de infames traidores a la patria, la imprescriptibilidad de la responsabilidad penal y patrimonial, y que inhabilita a perpetuidad ocupar cargo o función pública. También quiero decir que en la figura de la desaparición forzada de personas, como tiene que ser de autoría de fuerza de Estado o fuerza que ha actuado bajo la aquiescencia del Estado, que la pena, además de implicar, si hubiere situación de muerte, si se tratare de una mujer o de un menor, es prisión perpetua, es decir, la pena más severa, apareja también la inhabilitación absoluta a ocupar cargo o función pública de aquellos que estén en cualquiera de los tres niveles: autores materiales, autores mediatos, encubridores. Doctor, para usted, al constitucionalista, le pregunto, ¿está cuestionado el Estado de Derecho en la República Argentina hoy? Sí, yo diría que está derrumbado el Estado de Derecho, no tengo ninguna duda. Es decir, yo creo que se ha puesto en la parte económica, me refiero primero a la negociación con los fondos buitres, negociación que controvierte, fíjese la paradoja, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, letra fresca, con un dictamen brillante de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, es el caso Clarence Corporation, de agosto creo de 2014. El dictamen dice: la sentencia a favor de un fondo buitre emitida por Tomás Griesa es nula y lesiva del orden público constitucional argentino.
La Corte Suprema, por unanimidad, vota esto. Unanimidad -1. No era Fayt, no se equivoquen. El -1 es Lorenzetti, que no es que emitió un voto en contra, sino que no firmó. Ese día se ausentó, ese martes no tenía algo que hacer, no firmó. Los peritos de la Corte Suprema, peritos contados de la Corte Suprema en la causa que estamos llevando por el tema de la negociación con los fondos WIT y de la que se acumularon todas estas contrataciones nuevas que suman una cifra disparatada y en condiciones espantosas. Bueno, los peritos contadores han dicho, ¿cómo puede ser que se hayan apartado del precedente que dictó la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación? Es decir, esto es un quiebre, esto es enfrentar. Si hubiera un Poder Judicial con dignidad, le diría, usted me está desobedeciendo, yo le voy a mandar a investigar su conducta, porque yo he dicho que esos fallos del juez Griesa son nulos y contrarios al orden constitucional, al orden público constitucional argentino. Bueno, digo esto porque en esta toma a diestra y siniestra de deuda se ha puesto el conjunto de los recursos y riquezas naturales como garantía de repago de la deuda. Es decir, que hemos hipotecado a la nación en función de que este gobierno pueda paliar el déficit fiscal de su administración escandalosa y para que pueda favorecerse la fuga de capitales. Y ya que dije fuga de capitales, porque esto completaría el espectro, quiero recordarle a la audiencia que la Argentina, según una prestigiosa organización no gubernamental, Tax Justice Network, tiene 440.000 millones de dólares refugiados en paraísos fiscales, ¿no? Brevemente, doctor, porque veo que ya se nos acaba el tiempo. Hay mucho para hablar con el doctor. Hay muchísimo lo que tenemos para hablar. ¿Qué piensa del reciente fallo de la Corte en relación a los topes indemnizatorios? Bueno, yo creo que estamos en un problema. El fallo es tremendamente malo, como es también tremendamente malo, y hay que decirlo, toda la parte económica del nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Ha sido redactado por los estudios jurídicos de las empresas transnacionales, los que son árbitros o testigos expertos en los juicios arbitrales contra la Argentina. Es decir, se le ha entregado la redacción de ese tramo, que es un tramo sustantivo, es decir, el tramo económico, se le ha entregado a las peores manos, ¿no? Y ahora se está viendo cuál es el significado real, más allá de la parte de persona y familia, que al revés, ahí intervino quizás las mejores cabezas jurídicas y mejor intencionadas. En la parte económica es tenebroso el nuevo Código Civil y Comercial. De manera que también tenemos que ser autocríticos, me refiero a quienes hemos tenido alguna incidencia en el anterior gobierno, porque a pesar de que señalamos hasta la fatiga, hasta enronquecer, se mantuvo intacta la estructura económica del nuevo fallo. Y ese fallo que ha dictado la Corte con los límites es la secuela necesaria de ese Código Civil y Comercial, ¿no? Doctor, bueno, es un placer haberlo recibido. Muchísimas gracias por pasar por este programa. Muy amable. Vamos a un corte, señor Víctor, y continuamos con el programa. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales.
Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Continuamos con el programa, Maxi. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado del CODE, del Centro Observadores del Espacio aquí de la ciudad de Santa Fe, que está en pleno proceso de reconversión, de reconstrucción, de ampliación, de puesta en valor, pero ahora con novedades realmente de última hora, si se quiere, que nos va a comentar el director del CODE, el amigo profesor Jorge Coglan, que nos está acompañando. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, es un momento importantísimo para Santa Fe porque se abrieron los sobres de licitación, se presentaron dos, hay una gran diferencia entre una y la otra, así que ya estamos casi seguros de cuál va a ser la empresa que se va a asignar, digamos, para la construcción del planetario, más la reformulación casi en un 50% del edificio actual, que va a tener un cambio absoluto, va a ser muy distinto a lo que estamos viendo desde el año 93, ¿no? Que está el observatorio ahí en la Costanera. Así que estamos muy contentos, realmente es un momento importantísimo para nuestra institución, también para Santa Fe. Va a ser el quinto planetario fijo, digamos, del país. La provincia de Santa Fe va a ser la única del país con dos planetarios. Y ¿Dónde está el otro? El de Rosario, el de Rosario es un planetario importante que ha quedado un poco obsoleto en el tiempo porque tiene una... Tecnológicamente. Claro, pero en este momento también están gestionando, creo que ya lo lograron, una reconversión del mantener el equipo antiguo, pero con proyectores modernos de la misma car size. Es otra cosa, ¿no? El planetario de Rosario es el más grande del país, uno de los más grandes de América Latina en cuanto a capacidad. El nuestro va a ser mucho más reducido, adaptado a una ciudad como Santa Fe, para 60 personas cómodamente sentadas, butacas reclinables, con una tecnología muy, muy avanzada en cuanto a proyección, digamos, de los distintos documentales que se van a pasar, que son realmente maravillosos, ya vimos varios. Así que estamos muy contentos, Gustavo, en fin, estamos... Dos o tres preguntas para ilustrar, porque la verdad que puede venir gente de otros lados, de la ciudad, de la provincia, de Paraná, donde también nos miran. Claro. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla? Hablamos de un centro de observación del espacio, pero ¿cuáles son las actividades que desarrolla? Y además en su rol social, porque realmente es un lugar donde uno puede aprender muchas cosas. Efectivamente, el planetario es la representación de manera virtual del cielo real. Eso se hace en un domo que simula la esfera celeste, de horizonte a horizonte. La gente se sienta dentro de ese domo y ahí donde se hacen las proyecciones de lo que sería el cielo ideal en un lugar ideal también, como es el campo, por ejemplo, o las montañas, lugares bien oscuros. Es muy didáctico, se enseña mucho en un planetario, y la ventaja que tiene es que puede funcionar durante todo el año, esté nublado, despejado, con lluvia, lo que sea, siempre funciona. Y estando anexo a un observatorio, la gente lo que vio de forma virtual sale, sube a las terrazas nuestras, se van a hacer muchas modificaciones ahí, donde va a hacer las observaciones el público con los telescopios, ¿no? Y lo que decía es muy cierto, no solo desde el punto de vista educativo, sino también socialmente. Nosotros incluso tenemos en el CODE un programa que se llama El Cielo de tu Barrio. Entonces generalmente lo coordinamos con las vecinales y nos aparecemos a los barrios que ustedes se pueden imaginar como que son los más peligrosos o difíciles donde uno pueda entrar de noche. Sin embargo, lo hemos hecho sin nunca ningún problema. Institucionalmente el CODE... llevando los telescopios y mostrando en cada barrio, claro, a la gente que no tiene acceso, que no puede llegar al CODE porque queda lejos o porque no tienen medios, ¿no? Institucionalmente, ¿cómo se sostiene el CODE? ¿De quién depende? ¿Y quién va a sostener esta importante obra que usted Felizmente no dependemos de nadie más que de nosotros. Es una asociación civil sin propósito de lucro, apolítica y religiosa. Nosotros, el edificio es de la provincia, está administrado por la municipalidad. Tenemos un comodato que fue el primero, que empezamos con Jorge Obey, cuando él fue el que tomó la decisión de transformar ese edificio. En la época que Obey era intendente. Intendente, de primera intendencia. Ese era Costa del Sol, era un restaurante que había quedado abandonado muchos años.
Iba camino a la demolición eso. Y creo que ya tenía fecha de demolición. Obey nos llamó, nos dijo si nos gustaba, que bueno, la municipalidad se puso en 6 meses, hizo el observatorio. Nosotros, el edificio, bueno, tenemos con la municipalidad un comodato, el primero fue por 20 años, ahora se ha renovado en este gobierno, fue en la primera gestión de Corral por 20 años más. Y bueno, el autosustento es propio, digamos. Lógicamente que una obra de estas proporciones, como es un planetario, interviene en este caso el gobierno de la provincia, que el gobernador Lipsi fue el que tomó la decisión, porque por supuesto para que se haga. Es una obra civil no muy costosa comparado con otros costos, ¿no? Más o menos 10 millones de pesos, lo que sería toda la reforma que se va a hacer del edificio, más la nueva cúpula, el nuevo domo, que va a ser muy atractivo, de tipo geodésico, va a ser algo muy atractivo en Santa Fe. Luego va a venir la etapa del equipamiento, así que en menos de un año estaría funcionando, ¿no? Estamos viendo imágenes, claro, Gustavo. Exactamente. Contanos Impactante, un poquito las imágenes. Estamos viendo imágenes de lo que es el proyecto de construcción y arquitectura que se va a desarrollar allí sobre la avenida Costanera. Y yo estaba pensando, mientras Jorge nos comentaba lo que nos estaba diciendo, que bueno, para llegar a esta instancia actual tan anhelada, tan soñada, ¿no? por estos soñadores del espacio que son los astrónomos y toda la gente afecta, ¿no? a mirar el cielo y todas estas cosas. Para llegar a esta instancia ha habido que pasar por una cantidad de etapas, pero el que ha tomado, digamos, la decisión fuerte, firme, importante, decisiva, creo yo, por lo que me has contado, Jorge, alguna vez en otras notas, ha sido el actual gobernador, ¿no? Así es. En realidad la historia del planetario para Santa Fe viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Había un proyecto que para el 79-80 iba a estar primero el observatorio acá en el Parque del Sur. Carlos Silvestre Begni había sido el que lo había decidido en esa época. Habíamos empezado a hacer la fundación, las bases del observatorio. Nunca se pudo. Es que vino en marzo del 76 el golpe militar y quedó todo ese proyecto con todo el dinero que ya estaba asignado. Todo eso quedó cancelado, tiraron directamente todo el proyecto y nos obligaron a devolver el terreno que estaba ahí en el Parque del Sur, ese triángulo grande cerca de los monoblocks. Así que a partir de ahí empezó todo de nuevo, gestiones tras gestiones, hasta que logramos en el 93 el observatorio. Siempre tuvimos la idea del planetario, por distintas causas se fue postergando, y esta gestión empezamos hablando con Wiener, lo seguimos con Bonfatti, y bueno, Lipsi tomó la decisión de hacerlo. Vino bien porque el ingeniero Lipsi fue uno de los que trabajó justamente en el domo del planetario de Rosario. Mira vos. Así que más que anillo al dedo. Ya sabía de qué se trataba. Claro. Así que bueno, él siempre, incluso antes de que fuera gobernador, lo fui a ver varias veces en los actos políticos, digamos, ya incluso para que fuera conociendo lo que era el CODE y demás, ¿no? Así que bueno, él fue el que tomó la decisión, ¿no? Una última consulta, y agradecerle este tiempo, porque creemos que podemos cumplir con esto que usted está contando, el rol social que pertenece en su función a los medios de comunicación. Pasan estudiantes, ¿no? Totalmente, sí, las escuelas, sobre todo escuelas primarias, se trabaja mucho con escuelas primarias, ¿no? Las maestras llevan mucho a los niños, de mañana, de tarde, los que pueden a la noche para hacer observaciones. Si está la luna durante el día también se les muestra a los chicos la luna. Sí, con las escuelas se trabaja muchísimo, y con el turismo también. Muchos turistas, estamos teniendo en los últimos años una gran cantidad de turistas, los fines de semana largos, vacaciones. Eso es importante. En enero, por ejemplo, es notable la cantidad de gente que se ha ido de Santa Fe, que viene a visitar familiares, digamos, o vienen a conocer la zona, la región, y a la noche cuando preguntan en los hoteles o restaurantes qué actividad que pueden ir a ver, y además del Puente Colgante, bueno, está el CODE, así que eso es muy lindo, porque se ha hecho un gran trabajo desde el momento que los mismos hoteles o restaurantes te recomiendan que nos visiten, como ¿no? cuestión turística. Claro. Yo estudiaba en la escuela
Avellaneda. Me recibí en la Escuela Avellaneda. Enfrente. Y para los que somos menos estudiosos, el CODE también me servía para saber dónde me bajaba en el colectivo. Así que tengo el CODE presente acá de muchos años que fui a la escuela técnica. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Vamos a estar muy atentos al devenir de todo lo que está por llegar, ¿no? En menos de un año yo creo que vamos a tener ya el planetario, así que vamos a poder hacer un programa de ustedes ahí desde el planetario. ¿Qué les parece? ¿Cómo no? Nos comprometemos, con gusto. Pero si nos deja ver el cielo, me gusta el tema del telescopio. Gracias, Gustavo. Igualmente. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene.